Como si de una quimera se tratara, giraba y se ofrecía insinuante. Marmóreo en apariencia, pero con radiantes y cálidos colores, brillos deslumbrantes, atraían la atención. Incitantes formas voluptuosas invitaban a la contemplación. Y comenzaron los gratos recuerdos de este viaje a la comarca de Guijuelo para descubrir las claves de la calidad de su célebre jamón. Ibéricos de raza, criados en la naturaleza y engordados con la bellota de la montanera. Un clima frío y seco, óptimo para que los perniles se curen de forma natural durante el invierno y la primavera. Y que con los calores del verano su grasa se infiltre hasta el último resquicio de la masa muscular. El oro graso del jamón con chorreras es la clave. En la penumbra de la bodega, el ibérico de bellota se va afinando. Un cúmulo de aromas y fragancias se están gestando en su seno. Y llega la fiesta, el rito en que todo el pueblo celebra el éxito de la añada, el mito que se regenera cada año. La cultura, la tradición y la experiencia se han fundido en un arte que tiene su clara expresión monumental. De nuevo, lo onírico hace su presencia, anticipando carnes tiernas y jugosas, finas lonchas que derretidas en la lengua serán un espectáculo de sensaciones inolvidables. Con ustedes, el ibérico de bellota de Guijuelo. Profundizamos loncha a loncha en el pernil y conversamos con experimentados maestros jamoneros. Afloran los aromas y las vivencias y los recuerdos. Aquellos tiempos en que aún no pasaba el tren, cuando el negocio era el comercio de la chacinería. Algunos abuelos se dieron cuenta de la rentabilidad de sacrificar ellos mismos los cerdos y aprovechar integralmente sus productos. Empezó uno a uno. En el año 35... Con los hierros, el caldero en la mano, el hierro para marcar y la romana al hombro. Y la aguardiente... Es como se empezó. La industria en Guijuelo data desde los años 20, es cuando empezó aquí a funcionar, y entonces pues se sacrificaban, a lo mejor había industriales que sacrificaban 3 cerdos, 5 cerdos, entonces se hacían los jamones, y el tocino, y las costillas, y todos los menudos, eso se vendía los sábados en Guijuelo. ¿Cómo lo pesaban? A romana todo. Con un palo y a romana y a hombros Eso le cogía, ponía una onda por la barriga, por el vientre, cogiendo una mano de adelante. Y con la romana y los hombros muchas veces. Uno pesando y otros 2 cogiendo el cerdo, o 3, agarrando la oreja y levantando para arriba. Entonces se dejaban poco. Y se mataba en la calle, se empezó matando en la calle. Y todo el sacrificio en las calles en Guijuelo. A carrera abierta había que cogerles, con el gancho y chomascar con paja de centeno, que se usaba aquí mucho. Ya se fue prosperando un poco más. Guijuelo siempre ha sido más la selección del jamón, que es lo único que hemos querido conservar y mantener siempre, y lo seguimos manteniendo. Buscar la calidad y hacer el mejor jamón, porque toda la vida los mejores cochinos que había en todas partes se los traía la gente de Guijuelo. Ya podían dar ni jabón ni nada de jabón, porque la gente de aquí siempre ha ido con los billetes. Y en busca de los mejores cochinos viajaban por las zonas de producción. Recorrían las tierras de dehesas donde se cebaba el cerdo ibérico en Montanera. Desde los encinares del Campo Charro de Salamanca y las grandes zonas extremeñas hasta el Valle de los Pedroches en Córdoba. Primero fueron en carro, luego en tren. Ahora muchos industriales tienen sus cerdos y sus fincas. Es una forma de asegurarse la calidad de la raza ibérica, ya que el Consejo Regulador exige que la pureza de raza sea al menos del 75%. El cerdo ibérico está perfectamente adaptado a su hábitat natural, la dehesa. Desciende del jabalí mediterráneo. Tiene la piel pigmentada que oscila entre el negro y el colorado, pasando por el retinto, y distinta longitud del pelo, lampiño y entrepelado. Estos lechones en crecimiento tienen unos 3 meses y pesan unos 30 kilos. Se alimentan de lo que encuentran en el campo, desde pastos, espigas, rastrojos, bulbos y leguminosas, hasta insectos, gusanos y caracoles. Comen de todo, son omnívoros. Corretean entre flores, esperando el momento fundamental, la llegada de la montanera. Hoy se vigila ya mucho en los cerdos, ¿entiende usted? Porque ya solemos tener casas
que estamos habituados a comprarle casi siempre a las mismas casas, y vigilamos durante la montanera, vamos a ver los cerdos, a ver si es cierto que están en bellota, y que es una de las bases principales que hay que vigilar. La calidad la da la bellota, y la bellota no hay quien engañe. Pues los secretos de nada, de comprar buen género, y cuanto mejor los compres, mejor te sale después. Hemos sacado una clase única del mundo, porque no la hay. ¿Por qué? Por el cochino, como ha dicho el compañero anteriormente, de que se escoge, se elige el ibérico, y luego se llevan a bellota, ahora ya lo llevamos todos, traemos nuestros cochinos, se matan, y se prepara lo mejor posible, pero a base de aires frescos y naturales, lo mayor parte posible. El ibérico es muy rústico y puede realizar grandes desplazamientos diarios. Con su ejercicio ayuda a crear esas masas musculares infiltradas por la grasa tan características y deseadas de sus jamones. Es fundamental para la calidad del jamón que el cerdo efectúe su cebo con las bellotas de la montanera. La montanera comienza con la fructificación de las diversas especies forestales del quercus. A finales de septiembre, las bellotas sanmigueleñas o primerizas de los alcornoques. En octubre ya madura la bellota de encina. El quejigo es el más tardío, da su fruto en noviembre. Y en enero salen las palomares, esas bellotas que gustan tanto a las torcaces. La producción estacional de la dehesa permite el desarrollo del largo ciclo biológico del ibérico en la misma finca. Durante su engorde, en montanera aprovecha al máximo los recursos herbáceo-forestales. Sí, estos están para entrar en montanera ya. Vamos, están ya a punto para entrarlo. Viene cuando llegue la hora de matarlos, pues unos 170 kilos aproximadamente. 160, 170 kilos. Es conveniente que la piara vaya dirigida. Hay que evitar paseos innecesarios, obligar a un consumo adecuado de bellotas y controlar que complete su dieta con otros productos. El ganadero varea la encina y llama a sus cerdos. Ellos acuden veloces y devoran con avidez y glotonería su manjar preferido. Así no es de extrañar que en 3 meses doblen su peso de 80 a 160 kilos. El ibérico dicen que siente predilección por la bellota de la encina porque es más dulce que la del alcornoque. Es un experto comedor de estos frutos. Las monda con los dientes sin ingerir la cáscara. No solo comen bellota, aprovechan también las hierbas, bulbos, leguminosas y gramíneas. Aportan proteínas y completan su dieta, pero sin duda la característica diferenciadora del cerdo ibérico con otras razas es su capacidad para infiltrar la grasa entre sus fibras musculares. La raza, la alimentación y el ejercicio en la montanera hacen que la grasa se infiltre en los paquetes musculares aportando jugosidad al madurar. La grasa intramuscular que la bellota produce es brillante, fluida y funde a los 23 grados centígrados. Las finas virutas del jamón se derriten con la presión y el calor de la lengua. Es un placer sensorial. La denominación de origen controla las ganaderías y también cómo ha sido engordado el cerdo ibérico. Según se hayan alimentado, así serán sus ácidos grasos. El análisis de su grasa confirmará si efectivamente ha comido bellota en la montanera o no. Es un dato fundamental, primero porque sirve para fijar el precio según la calidad y segundo porque se utiliza para clasificar provisionalmente si el jamón es de bellota. Las muestras se toman en los mataderos inscritos en el Consejo Regulador. En la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo seguimos el proceso analítico. Las muestras se preparan para su análisis en el cromatógrafo. Mientras nos comentan, los cerdos son monogástricos. Los lípidos que ingieren apenas se transforman. El oleico de la bellota predomina en el ibérico de montanera. El ser humano tiene también un solo estómago, de forma que si consume jamón de bellota, predominará el oleico en su grasa acumulada. Y el ácido graso oleico es cardiosaludable. El resultado del cromatógrafo nos confirma el contenido de los diversos ácidos grasos, con un alto porcentaje de oleico, más del 53%. Vamos a seguir paso a paso el proceso de elaboración. Separadas y sangradas las piezas dedicadas a jamones, se perfilan y moldean, eliminando las partes inadecuadas y el tocino sobrante.
y se realiza el característico corte en V. Sobre la grasa blanquecina destaca la forma en V de la piel que permanece. La pieza tiene el precinto rojo de su clasificación provisional. Nos garantiza que procede de un ibérico de bellota. Se marca a fuego la semana de la matanza, una fecha que sirve para conocer y controlar la duración del proceso de curación y maduración. El objetivo de la fase de salazón es que la sal penetre en la masa muscular para facilitar la posterior deshidratación y la perfecta conservación. Los jamones se van apilando y recubriendo con una capa de sal marina y sales nitrificantes. Están a temperaturas entre 0 y 5 grados centígrados y con humedad relativa de casi el 90%. Se mantienen en salazón casi un día por kilogramo de peso, menos tiempo que en otras zonas de producción. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se realiza un estudio que nos permite conocer cómo las sales por difusión se van incorporando a la masa muscular en la salazón y el curado. El tiempo de salazón es fundamental, ya que un exceso de sal enmascara las cualidades del ibérico de bellota. En todas las casas no se hacen los géneros iguales. Cada uno tiene su librillo. Hay quien corta mejor los jamones, hay quien le da más sal, hay quien le da menos. Pero la mayoría de Guijuelo es el jamón soso, que es el misterio de que sea un jamón bueno. Cuando un jamón no esté soso, ya no tiene mérito ninguno. Quizás hoy día será el jamón ibérico pues único. Más que nada por el corte, la poca sal que se le da muy poca para que esté en dulce, el jamón dulce, y que se come pues poco menos que hasta la pezuña. Es que el clima nos favorece mucho. Porque tiene usted en Andalucía, no le pueden dar la sal que dejarlos sosos, porque entonces se van con los calores que hace. Se ponen malos. Y aquí, aunque los dejemos sosos, como van más despacio la curación, pues vienen a resultar luego que salen estupendos. Que es la base del jamón, es la sal. Cuando un jamón esté soso, es buenísimo. Aunque no sea de bellota, ¿eh? Ahora, si es de bellota, mucho mejor todavía. Guijuelo está situado en el sureste del Campo Charro de Salamanca, sobre una altiplanicie a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Los inviernos, por tanto, son prolongados y fríos. Muy cerca, el río Tormes forma el embalse de Santa Teresa. Pero su microclima se ve marcado por las sierras de Francia, Béjar y Gredos, protectoras de los vientos del sur que suelen venir acompañados de lluvias. Los inviernos, por tanto, son secos. Guijuelo está abierto por completo al viento del norte, que enfría el ambiente, al del noroeste, que trae frentes nubosos, y al aire solano del oeste, que aleja nieblas y hace brillar el sol. Los inviernos secos, fríos y prolongados. Los veranos muy cortos y suaves. Configuran un clima que resulta óptimo para la industria chacinera, con vientos que entran sin recato por las ventanas de los secaderos naturales, donde se están curando los jamones de cerdo ibérico de bellota. La gran experiencia del maestro jamonero es la clave del éxito. Tiene que jugar con la apertura y cierre de ventanas para dominar toda una compleja serie de factores que determinan una buena curación. Son muchos los factores climáticos a controlar: variación de temperatura, diurna y nocturna, humedad en el ambiente, vientos. Todos van a influir en la fase de curado, cuyo objetivo es la lenta deshidratación de los jamones. Pero la curación no acaba aquí, porque en el verano sucede el importante sudado. Pues en secadero y en bodega, lo primero que hay que curarlos bien, que pasen todo el verano y suden todo lo que tienen que sudar, que el piso se ponga lleno de grasa, y cuando ese jamón ya ha pasado, luego en el mes de octubre, a último de octubre, cuando empieza a resfriar, entonces pasa a la bodega. Y ahí se deja que vaya sentando y pasando tiempo. Y la razón que decía antes Quintín, que es la misma que yo quiero referir,
es que aquí un jamón, cuando quiere empezar a cortarse, tiene que pasar de 2 años para arriba, y cuando mejor sale es a los 3 años, si es auténtico de bellota, y hasta más de 3 años. El jamón colgado continúa su curación. Con los meses de verano llega el calor. Las grasas del ibérico de bellota tienen un punto de fusión bajo y la protección adiposa externa muy lentamente se va derritiendo. Comienza a sudar. Las gotas caen al suelo del secadero. Es una buena señal. Es el llamado jamón con chorreras. En el interior del pernil, las altas temperaturas del día favorecen la difusión de la grasa que se encuentra entre la masa muscular. Es necesario que penetre y se difunda al máximo entre las fibras musculares, porque tras la maduración, esta grasa es la responsable de la formación de los compuestos aromáticos. Al masticar, el jamón será jugoso y cargado de aromas y sabores. Y al final, la bodega, donde según su peso los jamones pasarán unos 12 meses madurando o afinando. En la superficie, por la humedad, aparecen los mohos típicos de cada bodega que indican al maestro jamonero la evolución de la maduración. Mohos que además influyen en las características sápidas y aromáticas del jamón. Los ibéricos de bellota colgados van envejeciendo. Sus proteínas y grasas por la acción enzimática se transforman en aminoácidos y en cuerpos volátiles. Los compuestos aromáticos volátiles que se producen se infiltran y fijan entre las fibras musculares. Con el paso del tiempo, los aromas se van intensificando. Observamos estos bellotas envejecidos, repletos de fragancias y de sensaciones ápidas, afinados para darnos placeres insospechados. Estamos preparados, pero antes, el control de calidad. El acto de la cala se realiza al final del proceso de elaboración del jamón y nos permite apreciar su aroma, así como su perfecta curación. Tradicionalmente se cala el jamón en 3 puntos: articulación cosofemoral, el trayecto de la vena safena y el interior de la masa muscular del jamón. Nuestro jamón ibérico le influyen 3 factores primordialmente, que son el factor raza, que procede de la raza ibérica, el factor clima, que nos permite darle un punto de salazón bastante bajo, y después una curación larga y reposada que tarda del orden de 2 años y medio, y después está el factor humano. Este factor humano heredado de nuestros antepasados, que generación tras generación nos han ido transmitiendo y que nos hacen verdaderos maestros artesanos en el arte del jamón. Admiramos el arte del jamón y nos extasiamos con el plateresco de la Universidad de Salamanca. Hay quien busca todavía la rana. Nosotros, al universitario, a estudiar las señas de identidad del jamón ibérico de bellota de Guijuelo. Nos adentramos en el claustro y lo descubrimos como un monumento singular. No se deje engañar. La pezuña negra. El precinto inviolable rojo y numerado. Solo los genuinos ostentan la vitola plateada, calificación de reserva y año. Recorremos esta pieza estilizada y por dentro nos esperan numerosas vetas de grasa brillante y marmórea, entreveradas entre la masa muscular que nos anticipan su jugosidad y su potencial aromático. Su carne con tonalidades desde el rosa pálido al rojo púrpura, al masticar untuosa y dulce. El jamón de cerdo ibérico engordado con bellota se nos aparece en majestática posición. Miramos al cielo para implorar su pronta degustación. Al jamón recién sacado de bodega le dejamos que se atempere hasta que alcanza unos 23 grados centígrados en su interior. Entonces nos disponemos a celebrar la ceremonia del corte.
Les invito a presenciar la ceremonia del corte de jamón. A la hora de consumir un jamón debemos diferenciar tres partes fundamentales, que es la maza, la parte más ancha, la babilla, que es una parte más estrecha, y la punta. Para el consumo en restauración se aconseja empezar por la maza, ya que es una parte más vistosa. Sin embargo, en el consumo familiar se suele aconsejar que se empiece por la babilla, ya que es la parte que más se reseca habitualmente. Estamos cortando la parte más vistosa y más jugosa del jamón, que es la maza. Es la parte más ancha, como hemos explicado antes. Entonces, las virutas que hay que hacer deben ser muy finas y aproximadamente iguales, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, que tengan como unos 2 o 3 centímetros de largo. La viruta, casi transparente, según se corta, se introduce en la boca, dejándola sobre la lengua. Su calor irá fundiendo la grasa entreverada. Entonces aparecerán todas las sensaciones. En la sala de catas de la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo, los catadores entrenados están realizando un análisis sensorial del jamón. Se trata de utilizar los sentidos para medir, interpretar y evaluar las sensaciones producidas por el ibérico de bellota. En este caso, la cata se hace con objeto de medir la calidad del producto. Con la vista se evalúa el aspecto de la grasa, su brillo, el veteado. Del magro se comprueba su color, que indica la calidad de la curación, y se califica. Con el olfato detectamos los aromas de un buen jamón, su intensidad, también si hay olores extraños que lo descalifiquen. En la boca percibimos la textura, la jugosidad, la terneza y los diferentes sabores. Al final, los catadores califican la calidad de cada muestra de jamón de ibérico de bellota. La industria del jamón tiene una gran influencia socioeconómica en Guijuelo. Es el día del dictamen de la reserva, de la añada que se va a comercializar. En la plaza hay danzas comarcales y en el ayuntamiento se hace pública la calificación. Los jamones de la denominación de origen Guijuelo, correspondientes a la añada que hoy presentamos y que están empezando a salir al mercado, todas estas razones son determinantes para que el comité de calificación de este Consejo Regulador haya considerado esta reserva como excelente. Como consumidores de jamón, cada uno puede tener sus preferencias, pero conviene describir las características organolépticas del típico jamón de Guijuelo, de cerdo ibérico alimentado con bellota, en la montanera, para tener una idea clara de las exigencias sensoriales que podemos hacer. En un ambiente caldeado, para que el corte se atempere a 23 grados centígrados, la superficie debe resultar brillante, ya que su grasa de bellota funde a esta temperatura. Las vetas de grasa entreverada entre el rosa y el rojo púrpura de los paquetes musculares curados forman una incitante superficie marmórea. Si el jamón se ha hecho con lentitud, pausadamente, podremos observar que el color es homogéneo y uniforme a lo largo de toda la superficie muscular. Normalmente es un poco más oscuro en la superficie externa debido a la presencia o al contacto con el aire, siendo mucho más rosa en la zona interna del jamón. La temperatura del interior de la boca va a permitir a la tapa desarrollar todo el universo de sabores que lleva dentro de sí. Vamos a descubrir, por una parte, una serie de sabores que se engloban dentro de algo indefinido, que es el característico sabor a bellota, así como su persistencia. Por otra parte, percibiremos el grado de sal de la tapa, así como su dulzor.
Con la solemnidad de la ceremonia del corte comienza el espectáculo de sensaciones. Finas lonchas casi transparentes se nos ofrecen insinuantes, con formas voluptuosas. La grasa fundente nos deslumbra con sus brillos que nos incitan a deleitarnos en su degustación. Presentimos carnes tiernas y jugosas. Las glándulas salivares se ponen en acción. Sin masticar, con el simple contacto, la grasa de bellota se derrite en la cálida lengua. Una explosión de fragancias inunda la cavidad bucal. Las papilas impresionan con los sabores, una nota salada y una dominante dulce que la oculta. La saliva transporta aromas a los más recónditos rincones. Todas las sensaciones se fusionan en un inconfundible flavor. El suave matiz dulzón nos invita a continuar, ahora bailando con vinos. Burbujeantes y afrutados cavas nos refrescan las fosas nasales y potencian los aromas de tomillo, hierbas húmedas de rocío de la montanera. Y el maridaje señorial con manzanillas y finos. Lo mejor es no cortar las alas de la imaginación. Investigue. Iniciamos nuestra investigación con unos puerros a la plancha. Adornamos el plato con virutas recién cortadas. Champiñones con pequeñas lascas sin cocinar, solo por encima. Lomos de trucha con fundentes lonchas. Y hasta unos huevos revueltos con picadillo de jamón. Pero de verdad, lo que prefiero es el guijuelo ibérico de bellota. Sin más, su grato recuerdo me invita a volver.